En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, ilumina a quienes en este momento estamos entrando en el Apocalipsis, capítulo por capítulo. Ayúdanos a entender lo que nos ha revelado en Jesucristo, el Cordero degollado, para nuestra vida, para saber qué es lo que debemos hacer hoy para alcanzar la plenitud de la vida en ti, la felicidad, la santidad. Del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Seguí contemplando la visión. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí que el primero de los 4 vivientes decía con voz de trueno: ven. Al mirar, vi un caballo blanco, montado por un jinete que empuñaba un arco. Se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí que el segundo viviente decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al jinete se le concedió desterrar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada enorme. Cuando abrió el tercer sello, oí que el tercer viviente decía: ven. Al mirar, vi un caballo negro, cuyo jinete sostenía en la mano una balanza. Oí entonces como una voz que salía de en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Al mirar, vi un caballo verdoso. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. A los 4 jinetes se les dio poder sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el silencio que sigue al coro cósmico de la solemne liturgia que hemos descrito en el capítulo 5, ahora, hermanos, en este capítulo 6, el Cordero, Cristo, comienza a resolver, a desatar, a desenvolver los 7 sellos del libro de la historia. Es muy importante que tengamos este concepto claro. Los sellos son aquellos que bloquean el conocimiento del sentido de la historia, de nuestra historia, de tu historia. Por eso desatar los sellos significa desanudar, o sea, desvelar, desenmarañar el sentido propio, la finalidad de tu historia. Por eso es muy concreta. Tu vida, la historia tuya hoy. El Apocalipsis es para tu vida ahora, en este momento, poder reconocer la luz de Jesucristo en tu existencia. El para qué. El para qué tienes a Jesucristo. El para qué el Espíritu Santo. Para qué la fe. Y te das dando cuenta que es tan concreto como tocar la fe realmente en este momento histórico, porque tiene que ver con nosotros ahora.
Y el Apocalipsis se vale ahora de los grandes septenarios que rigen la estructura de toda esta obra. Septenarios. Es como una especie de semana universal en la cual se recogen las épocas históricas. Se agrupan los acontecimientos y los sucesos, escúchame, presentes, pasados y futuros. Por eso es muy importante descubrir esta realidad de los 4 caballos con los 4 jinetes, caballeros que siguen como a la entrada propiamente en escena y que cada uno tiene su propio significado. Y el autor puede tener en mente, que es lo que vamos descubriendo a medida que meditamos el libro, al profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 8 al 11, cuando ya te da la imagen propia de estas 4 realidades, 4 caballos. También en el capítulo 6, versículo 1 al 6 de Zacarías. No tan fuerte como esta entrega que recibimos ahora en el libro del Apocalipsis. Entremos, hermanos, con mucho cuidado y formulemos las preguntas. ¿Quién es el que convoca a estos jinetes? Y es necesario distinguir entre los 4 primeros y luego los otros 3 caballos y jinetes. Y estos 4 primeros, ¿qué significan? A medida que el Cordero va desenrollando el libro de la historia para explicárnoslo, para darnos a conocer los secretos, los sellos, que son los secretos, y lo podamos conocer, pues ahora estos 4 son convocados. Escúchame bien esto: convocados por los 4 seres vivientes. Ya entendimos que los 4 seres vivientes significan el cosmos, pero significa también la presencia en esta sala de la divinidad. Por tanto, la corte celestial. Y ya esto nos da un sentido profundo. Escúchalo bien. Señálalo bien en tu mente y en tu corazón. Las fuerzas terribles de la historia no son independientes, sino que están bajo el control de la jurisdicción divina. No son fuerzas que actúen por sí mismas. Todo está bajo el control de la jurisdicción divina, el control de Dios. Eso es muy importante entenderlo nosotros, hermanos, porque todas estas realidades que nos desvelan ahora, en este momento, el libro del Apocalipsis, son las que estamos viviendo en la historia. Y cuán presente está en este instante cuando presentamos ante ti este estudio y esta reflexión. Metámonos con el primer caballo. Después de tener esto claro, todo bajo tu control, Señor. Ahora permítenos entender por qué permites estas 4 realidades en la historia. Primer caballo. Miremos el color del caballo. Este primer caballo tiene el color blanco. Blanco. Y hay un signo también, un detalle, que está cabalgado por un arquero. ¿Qué significa? Es el primero que cabalga los espacios de los siglos. ¿Quién es? Pues es Cristo, vencedor del mal, y escúchame, vencedor de la muerte. Así lo podremos detallar
si te metes en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 a 16. Porque la Biblia se explica por la misma Biblia, hermanos. Basta que mires los paralelos que te estamos anunciando en toda la meditación y te das cuenta que el blanco es el color de la gloria pascual y de la vida luminosa de Dios. Ese es el blanco de la resurrección, el blanco del bautismo en la vestidura blanca, el blanco, resurrección, es el color pascual. Y el arco es el signo del juicio divino, el arco. O sea, la corona, aparece otro signo, la corona, que representa la victoria. La corona representa la victoria, presente y futura. Vencer y vencer todavía sobre el mal. Jesús nos ha dicho, ustedes tendrán luchas en el mundo, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. También este primer caballo, podemos decir, este caballero encarna un elemento negativo en la historia. Es un emblema del poder militar. La imagen que está detrás es la milicia, donde un general victorioso durante la parada militar cabalga un corcel blanco. Podemos hasta en el momento histórico de Juan, de San Juan, piense todo Patmos, está relacionando a los partos, que son los enemigos de los romanos en Oriente, que tienen una simpatía porque han liberado varios pueblos del Imperio Romano, sacándolos de la mano de los romanos, liberadores de muchas poblaciones, y propiamente el arco es el signo, los arqueros era la típica dotación de los combatientes partos. Ahora, el blanco es el color de la victoria, la corona, signo del triunfo, el arco, instrumento bélico. O sea que estos elementos, ya reuniéndolos todos, nos hacen entrar en la concepción de una gran batalla de los ejércitos, de la fuerza. Por eso, toda esta primera realidad del caballo blanco nos hace pensar, hermanos, en la guerra. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 12, te habla del combate entre el bien y el mal, y cómo el jinete propiamente aparece Miguel, el arcángel Miguel con sus ángeles, peleando, guerra contra Luzbel, Lucifer y sus ángeles. Este combate, por eso comienza el capítulo 12, una mujer vestida de sol, y luego aparece al final Satanás vencido. Ese dragón solo puede mirar hacia la orilla sin actividad. El dragón ha sido vencido. La muerte ya no tiene poder. Pero para mostrarnos esto el Apocalipsis nos coloca delante la guerra, hermanos. La guerra. Esta realidad que ha causado tanto sufrimiento en el mundo, en la historia. ¿Cuántas guerras? Y la que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una guerra biológica, una guerra con este virus que está golpeando, destruyendo y causando tanto sufrimiento en el mundo.
que está dentro de las 4 realidades que los profetas ya han anunciado a un pueblo que es infiel, cómo llega esta trompeta a llamar, a despertar al pueblo para que se vuelva fiel, para que vuelva los ojos a Dios. La guerra, el primer flagelo de la humanidad. Hemos pasado por tantas guerras y las más recientes en la historia, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos todavía las consecuencias de las bombas, Hiroshima y Nagasaki, las radiaciones, y ahora, frente a todos estos conflictos también económicos, frente a la idolatría de la economía, luego toda esta realidad del coronavirus. Cuántas preguntas y cuántas realidades debajo que no conocemos, pero que podemos ver. Una guerra de carácter biológico que nos hace experimentar la muerte. Miles y miles. ¿Cuántas muertes, hermanos? En tantos países. Recientemente en la India, tirados en la calle. Evocamos inmediatamente muertos a espada. Salgo a la calle, 1000, 10,000 al lado. ¿Cuántos tirados en una fosa común? Incinerados. En cada país donde estamos de este ejército orante, hermanos, la realidad de tantos fallecimientos y el dolor de tantas familias. Números, cifras incalculables muchas veces por nosotros, si las sumamos en todo el orbe. La guerra. Primer caballo, cómo nos pone delante una realidad para nosotros, vivida ahora, en este momento, los flagelos y sufrimientos de la guerra. Y aparece el segundo caballo. El segundo caballo que es de color rojo. Hermanos, rojo. Y aparece aquí, como significado de este rojo, el derramamiento de tanta sangre. Viene en continuidad con el primer caballo de la guerra. Hermanos, muere la paz. Triunfa la violencia. La masacre es colosal e inunda de sangre nuestro planeta. Pues basta que miremos incluso hasta de lo pequeño a lo grande, vemos las revoluciones, los desórdenes que se han generado en los países en este momento y derraman sangre. Desde el niño en el vientre de mamá, con el aborto, hasta la eutanasia al final con nuestros abuelos, con el adulto, rechazando el sufrimiento, hasta la sangre derramada en cada uno de los países, en cada uno de los lugares, la violencia intrafamiliar, el feminicidio, tantas realidades que ahora las estamos experimentando por la violencia interna, por esa fiera interna que Génesis 4:7 nos dice. Dios le dice a Caín: esa fiera que está a la puerta de tu casa, ahí al corazón, la puerta de la casa es la puerta del corazón, que tienes que dominarla. Y cómo aparece el derramamiento de sangre. Caín que mata a Abel. Está metida la envidia, claro, actúa aquellas realidades internas tan profundas que vienen reunidas en el chametz, en el instinto malvado que destruye, que mata y que hace derramar la sangre. Y por eso aparece un signo, la espada. La espada. Hermanos, nos matamos los unos a los otros. Nos ha dicho el texto, nos degollamos los unos a los otros. Esa es la realidad de nuestra historia. Se resumen en esta espada, se resumen siglos y siglos de historia, trazos de sangre a causa de la guerra.
se resumen infinitos acontecimientos personales de odio, de rencor, de violencia. Basta que miremos dentro la historia de cada uno, pecados intergeneracionales que están marcados por este derramamiento de sangre, aprovechamiento, injusticia, opresión. Por eso el mismo sabio del Quelet, en el capítulo 4, versículo 1, nos llama la atención. Me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol, y he aquí, las lágrimas de las víctimas por ninguno consoladas. Las lágrimas contra el fuerte poder, ese poder de los violentos. Hermanos, la violencia. Segundo caballo, rojo, la sangre derramada. La sangre. Y en escena entra el tercer caballo, con un tercer caballero. Ven los caballos y los jinetes. Y este es de color negro. ¿Qué simboliza este color negro? ¿Qué significa este tercer caballo? Hermanos, el hambre, el hambre. El hambre que ha golpeado la historia y que ahora estamos viendo con el trato de los alimentos. La revolución interna de violencia detiene el paso de alimentos en tantos países y vemos el flagelo del hambre, cómo se destruyen los alimentos, cuánta leche se bota, cuánta carne se daña y cuántos hermanos sufriendo el hambre. Cuántos intereses económicos por pensar primero en el dinero y cuántos están muriendo de hambre en nuestra historia, hermanos, en nuestro mundo. Y si lo vemos en el pequeño de nuestras ciudades, cuánta hambre se padece. Niños que no pueden comer, no tienen la provisión suficiente. Por eso este tercer caballo, este signo nos hace pensar en dos realidades. El aceite y el vino, referido como a las riquezas, y aquel denario con el que se puede comprar lo suficiente para mantener la vida cotidiana, lo necesario. Y hay una realidad. Comienza a escasear la provisión de bienes y comienza a faltar el alimento y viene el hambre. Evocas las vacas flacas, recuerdas a José, Egipto, y cómo aparece un signo, el hombre con la balanza. ¿Ves? La balanza. ¿Y qué significa esto, hermanos? El fin de los mercados abundantes y prósperos. El fin. Se acaba esta provisión abundante. Y basta que miremos las realidades de nuestros mundos alejados. Tercer mundo lo hemos llamado en la historia. Un mundo donde está contemplada la realidad de las favelas. En tantos sectores, no solo de África, sino también del tercer mundo y de aquellos que por preferir el lujo y el derroche, ahí detrás hay ciudades en nuestro mundo donde una parte es de turismo, una parte es de belleza, y detrás, ahí muy detrás, está el hambre corriendo por las calles de la ciudad. Son las realidades que estamos experimentando ahora y que generan el dolor de tantos hermanos nuestros. Basta que lo pienses y lo veas. Las cifras
estremecedoras de cuántos niños están sufriendo por desnutrición real. Y la descubrimos cuando nos acercamos a ver con ojos concretos el ser de nuestras familias. El hambre. Y aparece el cuarto caballo, de color verdoso. Y ya genera ese color miedo. La mala salud se mete con la realidad del ser humano que sufre por la enfermedad, e inmediatamente el color y este caballo nos hace pensar en cadáveres en descomposición. Por eso el nombre, atentos al nombre de este cuarto caballero, la muerte. Versículos 7 y 8. La muerte. Este cuarto caballero es el señor secreto de los otros tres. Cabalga detrás de los otros tres caballos para recoger al final el botín. La muerte, hermanos. El miedo a la muerte que hace que el hombre se destruya. El miedo a morir es la realidad de la muerte. ¿Cómo nos enfrentamos entonces cada día con la enfermedad, con la vejez y con la muerte? Por donde debemos pasar necesariamente tú y yo. Y al final recoge el botín. Los otros tres caballos no le ven el rostro a este cuarto caballo, a este cuarto jinete. Cuando hayan cumplido, cuando tú y yo, cuando todo el mundo haya cumplido la misión y hayan llenado los graneros, es una imagen impresionante, llenar los graneros, lo que estamos buscando, llenar el estómago, y aparece la palabra del Señor Jesús. Hombre, aquel que dice el Señor, que dice, lleno los graneros. Tumbo casas y abro graneros para acumular y acumular. Y ya después puedo tirarme en un diván y decir, ya hombre, listo, túmbate, tranquilo, tranquilo. Comer y beber, ya tienes suficiente para los años que siguen. Y dice el Señor, necio, esta noche te pedirán la vida. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Te pedirán la vida. Y piensas en un fallecimiento, cuántos planes y proyectos desde el año pasado, el antepasado. Y nos enfrentaríamos con un COVID, con una peste que ha llevado tantas víctimas. El botín que nos trae el texto del Apocalipsis. Y este caballo va detrás de los otros tres porque sabe que al final, por mucho que ellos hagan, al final serán sus víctimas. Por eso la muerte es acompañada de un triste cortejo. Lo leemos en el libro del Apocalipsis en estos versículos, que llevan al Hades. Así nos lo transmite el texto. El Hades. Mira cómo lo transmite con la fuerza de esta palabra. Y el Hades le seguía. Por eso a los 4 jinetes se les dio poder sobre la cuarta parte. La espada, el hambre, la muerte por peste, la que estamos viviendo ahora, y las fieras. Una imagen tomada de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21. Claro,
se nota el poder que estas cuatro realidades tienen sobre el mundo. Pero atentos, dice la cuarta parte de la tierra. Eso significa que no tienen todo el poder. Eso significa que no es la realidad toda. No, sino que todo, escúchame, toda la tierra, todo el universo no está en las manos de estos cuatro flagelos. No. ¿Por qué? Escucha. Porque Dios solo es el Señor de todo. Ya no lo anunciaba. Todas las catástrofes, todas estas realidades representadas en estos cuatro caballos están bajo la jurisdicción divina. O sea que hay un plan divino. Y todos los exilios vividos en la historia, las pestes, epidemias, las guerras, todo este derramamiento de sangre, ¿cómo lo ha permitido Dios? No lo ha querido, lo ha permitido para la conversión, nuestra conversión, para hacernos entender que este mundo pasa, que somos como una sombra que pasa, un soplo. Por eso es la presencia dramática del ser humano. Claro, es un drama, pero frente al cual nosotros debemos sentar nuestra realidad interna y ponerlos delante. Hermanos, estos cuatro caballos galopan, corren como caballeros en ellos, por las calles del mundo, sembrando esta carga de sufrimiento y de angustia. Esa es la realidad que tenemos. Pero la pregunta es, ¿y esto es para siempre? ¿Y esto es la finalidad y el plan de Dios? ¿Realmente esto es lo que Dios ha querido para el ser humano y para la historia? Vamos a responderlo. Y viene nuestro próximo video, en el que nos veremos para preguntarnos y respondernos. Pero, ¿y todas estas cuatro realidades? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Pero sobre todo, ¿cómo actúa Dios? ¿Y cuál es el plan divino en esta historia? Ahí nos vemos en el video siguiente.